Seguramente ya sabías que Jack y Rose, los personajes principales de la película Titanic de 1997, no eran personas reales. Como en todas las películas que están basadas en una historia real, la película agrega sus propios elementos ficticios a los eventos que realmente sí sucedieron. Durante la película, Jack y Rose se encuentran con varios personajes que sí están basados en personas reales y algunos de los cuales tienen una historia mucho más interesante que las que se cuentan en la película. Antes de empezar, yo soy Rose Bennett y todas las semanas tenemos vídeos nuevos sobre curiosidades de la historia, del cine y de la cultura en general. Así que si hay algo que te gusta, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada. Ahora sí, empezamos. Margaret Brown, conocida popularmente como la insumergible Molly Brown, es una figura fascinante cuya valentía y determinación durante y después del desastre del Titanic en el 1912 dejaron una huella perdurable en la historia. Interpretada por Kathy Bates en la famosa película Titanic de James Cameron, el personaje de Brown se ha convertido en sinónimo de heroísmo y altruismo en medio de una tragedia. Molly Brown era una mujer de un gran carácter y fortaleza. Nacida en el 1867 en Hannibal, Missouri, ella se trasladó a Denver, Colorado, y se convirtió allí en una figura prominente de la sociedad. Casada con James Joseph Brown, un próspero minero de plata, la pareja acumuló una considerable fortuna y Margaret se convirtió en una de las mujeres más ricas y destacadas de la época. Su apodo, la insumergible Molly Brown, no proviene de una resistencia literal al agua, sino de su impresionante actitud y su determinación durante el desastre del Titanic. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó en su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York. Margaret Brown y su esposo estaban entre los pasajeros de primera clase, disfrutando de lo que prometía ser un viaje de lujo. Sin embargo, la noche del 14 al 15 de abril, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Cuando el Carpathia, el barco de rescate, llegó al lugar del desastre para recoger a los supervivientes de los botes salvavidas, Brown al parecer se destacó por su acción y compasión. En la película se nos muestra una escena en la que Molly Brown intenta persuadir a los ocupantes de un bote salvavidas poco lleno para que vuelvan y rescaten a más personas. Esta escena refleja su coraje y su altruismo y, según algunos relatos históricos, hubo intentos verdaderos de Brown de hacer exactamente esto mismo. Ella estaba profundamente preocupada por las vidas que aún estaban en peligro y por los sobrevivientes de clase baja que estaban en una situación desesperada. Una vez al borde del Carpathia, Brown seguiría mostrando determinación y empatía. Al parecer se coordinó con otros pasajeros de primera clase para ayudar a los supervivientes de clases inferiores, quienes estaban menos preparados para enfrentar esta tragedia. Junto a su marido ayudó a organizar el cuidado de los supervivientes y a proporcionarles asistencia en el momento en el que más lo necesitaban. Una de sus acciones más significativas fue la formación y presidencia de un comité de supervivientes. Brown tomó la iniciativa de ayudar a organizar los entierros de los cuerpos recuperados por los equipos de rescate y entregar un premio al capitán del Carpathia por su valentía durante el rescate. Esta muestra de gratitud y de reconocimiento fue una manera de honrar a quienes habían jugado un papel crucial en el salvamento de tantas vidas. A pesar de su valiente actuación, Brown se encontró con varios obstáculos después del naufragio. Ella estaba muy disgustada porque no se le permitió testificar en las audiencias del Titanic, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, debido a las normas de la época que limitaban el testimonio de las mujeres. Esta falta de voz en las investigaciones la afectó profundamente, ya que ella sentía que no podía dar su testimonio completo sobre los eventos y ayudar para así asegurar que hubiera realmente justicia para las víctimas. Un dato interesante es que en su vida posterior, Molly Brown se dedicó a varias causas sociales, como por ejemplo convertirse en defensora de los derechos de las mujeres y en una figura prominente en la política local de Denver. A lo largo de los años, su nombre se mantuvo en la memoria pública, no solo por su valiente papel en el rescate del Titanic, sino también por el compromiso que siguió mostrando con las causas sociales y la mejora de la vida de los demás.
Wallace Hartley, el violinista del Titanic, interpretado por Jonathan Evans-Jones en la película Titanic, es recordado como uno de los héroes de la tragedia, pero su historia es aún más interesante y conmovedora de lo que se muestra en la pantalla. Hartley y su banda se convirtieron en símbolos de valentía y de dedicación durante uno de los eventos más devastadores del siglo XX. Wallace Hartley nació el 2 de junio de 1883 en Colne, Lancashire, Inglaterra. Desde joven mostró un gran talento musical y se formó en la música clásica, lo que le llevó a una carrera profesional como violinista. Antes del Titanic, Hartley ya tenía una sólida carrera en la música, tocando en diversas orquestas y bandas de teatro. En abril de 1912 fue contratado para tocar en la orquesta del Titanic, el lujoso transatlántico que prometía ser el epítome de la elegancia y de la seguridad de la navegación. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic colisionó con un iceberg y comenzó a hundirse en la fría agua del Atlántico Norte. Durante el caos y el pánico que siguió, Hartley y su banda se mantuvieron en su lugar, tocando música para calmar a los pasajeros y proporcionarles algo de consuelo en un momento de desesperación. Esta decisión valiente no es solo un testimonio del coraje de Hartley, sino también de la inquebrantable profesionalidad y el sentido de deber de los músicos. Uno de los aspectos más conmovedores de su historia es el relato de cómo Hartley y su banda siguieron tocando a pesar de saber que el barco se estaba hundiendo irremediablemente. Según varios testimonios de los supervivientes, la banda tocó varias piezas para mantener la calma y la serenidad entre los pasajeros. La canción más famosa que se dice que interpretaron fue Nearer, My God, to Thee, un himno cristiano que resonaba con el contexto de la tragedia y que ofrecía consuelo espiritual a quienes enfrentaban el final. La versión de la canción que probablemente se tocó era la versión británica, que difiere de la versión estadounidense que se muestra en la película. Mientras que en Estados Unidos la melodía popular es diferente, en Reino Unido la versión más conocida tiene una melodía más lenta y solemne. La canción, que originalmente era un himno de adoración, se convirtió en un símbolo de resignación y esperanza en la oscuridad de la noche del naufragio. Hartley y su banda, compuesta por otros 7 músicos, no hicieron ningún esfuerzo por salvarse a sí mismos, según dicen los testigos. Sabían que su papel era crucial para mantener la calma entre los pasajeros y eligieron permanecer en el barco tocando hasta el final. Las historias sobre su comportamiento heroico han sido confirmados por testimonios de supervivientes, como la señora John Jacob Astor, quien afirmó haber escuchado la música mientras se encontraba en el bote salvavidas. Desafortunadamente, todos los miembros de la banda murieron en el naufragio. Sus cuerpos fueron recuperados más tarde por los barcos de rescate, pero el sacrificio que hicieron esa noche nunca fue olvidado. Wallace Hartley y sus compañeros fueron honrados como mártires y héroes, y su memoria ha perdurado a lo largo de los años. Un dato curioso es que tras el naufragio, la familia de Hartley recibió una serie de donaciones y honores a su nombre. Se organizó una recaudación de fondos para ayudar a su familia y se realizaron numerosos tributos en su honor. En el 1912, el violín de Hartley, que se había encontrado en el mar y fue recuperado, se convirtió en un objeto de gran valor sentimental y se exhibió en varios museos como un símbolo del sacrificio y la valentía. El capitán Edward John Smith, el hombre al mando del Titanic durante su trágico viaje inaugural, es una figura que ha capturado la imaginación de muchos, en parte también gracias a la representación cinematográfica que vemos en Titanic. En la película, Smith es representado como un líder que, fiel a su deber, se hunde con su barco. Sin embargo, los relatos históricos ofrecen una versión más matizada y compleja de sus acciones durante la tragedia. Edward John Smith nació el 27 de enero de 1850 en Hanley, Staffordshire, Inglaterra. A lo largo de su carrera, Smith se consolidó como un capitán de una gran reputación, con una carrera que abarcó más de 30 años en la navegación. Era conocido por su competencia y su habilidad para manejar grandes transatlánticos. En el momento del naufragio del Titanic, Smith estaba al final de su carrera y se encontraba en su último viaje antes de retirarse. Es que es para reflexionar, ¿eh? La película de Titanic retrata al capitán Smith como un hombre que en sus últimos momentos decide quedarse con el barco y enfrentarse a su destino. En realidad, las cosas fueron un poco diferentes. Según los testimonios y la investigación histórica, Smith desempeñó un papel crucial en la gestión del desastre, pero su final no fue exactamente como se muestra en el filme. Tim Martin, un reconocido historiador
autor que ha escrito extensamente sobre el Titanic, ha aportado información muy valiosa sobre las acciones de Smith aquella noche. Maltin sostiene que en realidad Smith no se lanzó al agua para nadar hacia los botes salvavidas como sugiere el relato popular. En lugar de eso, hay datos que indican que Smith se mantuvo en la cubierta del barco tratando de organizar el caos y asegurarse de que se hicieran los esfuerzos necesarios para salvar a todos los pasajeros. Smith sí que tomó decisiones críticas para intentar mitigar la tragedia, y una de las acciones más destacadas que se le atribuyen es la rápida decisión de sellar las puertas estancas del Titanic. Esta medida, tomada bajo presión extrema, fue crucial para ralentizar el hundimiento del barco y dar tiempo a los botes salvavidas de ser lanzados al agua. Como se muestra en la película, el capitán Smith ordenó cerrar estas puertas para contener el agua y minimizar el daño al casco. Este acto de liderazgo probablemente salvó muchas vidas al evitar que el Titanic se hundiera de una manera más rápida y descontrolada. Además de sellar las puertas estancas, Smith y su tripulación se enfrentaron a la difícil tarea de coordinar el abandono del barco. La falta de botes salvavidas suficientes para todos a bordo y el caos que reinó en la última hora contribuyeron a la tragedia. Según algunos testimonios, Smith sí ofreció un lugar en un bote salvavidas a otras personas, pero prefirió quedarse con el barco para ayudar a organizar la evacuación y tratar de controlar la situación hasta el final. Un hecho curioso es que la última comunicación conocida de Smith fue con el primer oficial, William Murdoch, quien estaba coordinando el lanzamiento de botes salvavidas. Smith le pidió a Murdoch que hiciera todo lo posible para salvar a los pasajeros y le agradeció por su esfuerzo. Finalmente, el capitán Smith desapareció en el agua esa noche y su cuerpo nunca fue recuperado. Su desaparición y el hecho de que nunca se encontrara su cuerpo han alimentado muchas especulaciones sobre cómo realmente murió. Las versiones varían desde la idea de que pudo haberse hundido con el barco hasta la posibilidad de que muriera en el agua tras el hundimiento. Además de los personajes destacados como Margaret Brown, Wallace Hadley y el capitán Smith, la película Titanic también introduce a otros personajes históricos con historias fascinantes que, aunque aparecen brevemente, tienen un trasfondo increíble. Entre ellos, Charles Jaggin y el coronel Archibald Gracie se destacan por sus experiencias memorables durante el desastre. Charles Jaggin, el panadero del Titanic, es uno de los personajes más interesantes que aparecen en la película. En la famosa escena donde Jack y Rose se aferran a la barandilla de la popa del barco mientras este se hunde, el hombre que está arriba de ellos y bebe nerviosamente de una cantimplora está inspirado en Jaggin. En realidad, Charles estaba encargado de la panadería del Titanic y, a diferencia de lo que podría esperarse de alguien en su posición, no se limitó a trabajar en la cocina durante la tragedia. Jaggin fue un hombre de gran presencia física y coraje. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, se refugió en su camarote y se ayudó a sí mismo a calmar sus nervios con la bebida, justo como se muestra en la película. Según los relatos de los supervivientes, Jaggin se mantuvo en la popa del barco durante gran parte del hundimiento y, al igual que en la película, se aferró a las barandillas traseras del barco antes de zambullirse en el agua helada. Sin embargo, Jaggin fue uno de los pocos que logró sobrevivir al desastre. Su gran tamaño y su resistencia física le ayudaron a mantenerse a flote en el agua gélida y finalmente logró subir a un bote salvavidas plegable que había caído al agua vacío. Un dato curioso es que Jaggin afirmó haber estado en el agua durante aproximadamente 2 horas antes de ser rescatado, un tiempo que él atribuyó en parte a su habilidad para mantenerse a flote debido a la bebida que había consumido, que supuestamente le había ayudado a mantener la calma. Este relato, aunque no está confirmado oficialmente, le añade un matiz muy interesante a su historia. Simplemente por el hecho de que hay mucha gente que dice que sería imposible sobrevivir durante 2 horas en tales circunstancias. Archibald Gracie, un personaje secundario en la película, es otro individuo con una historia notable. Interpretado con un toque de humor en la película, Gracie fue un prominente empresario y autor que estaba a bordo del Titanic como pasajero de primera clase. Su papel en la película incluye algunas líneas muy memorables que capturan su actitud durante el desastre. Al parecer, Archibald Gracie fue succionado por el agua cuando el barco comenzó a hundirse y tuvo que luchar en el agua helada antes de nadar hacia el bote salvavidas plegable, el mismo al que se había subido Jaggin. Gracie, al igual que él, pasó un tiempo considerable en el agua
y al ser rescatado sufrió una hipotermia severa. Aunque sobrevivió esa noche, Gracie falleció más tarde ese mismo año, el 4 de diciembre de 1912, a causa de complicaciones derivadas de la exposición al frío y de la enfermedad. Gracie es particularmente conocido por su libro La verdad sobre el Titanic, publicado póstumamente en 1913. El libro es un relato detallado de los eventos del desastre desde la perspectiva de un superviviente, que proporciona una valiosa visión de los acontecimientos tal y como se vivieron desde dentro del barco. En él, Gracie describe la desesperación y el caos de aquella noche, así como su propia lucha por sobrevivir en medio de la tragedia. Su libro sigue siendo una fuente muy importante para los historiadores que estudian el Titanic, ya que ofrece detalles personales y anécdotas que no se encuentran en otros relatos. Benjamin Guggenheim es uno de los personajes más intrigantes y trágicos asociados con el desastre del Titanic, y su retrato en la película de James Cameron ha capturado la imaginación de muchísima gente. La famosa frase que se le atribuye en la película: Usted, señor. No, gracias. Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros. Junto con su negativa a aceptar un chaleco salvavidas, ha resonado como un símbolo de dignidad en la adversidad. Pero ¿qué tan cierto es este relato de Guggenheim y qué detalles podemos descubrir sobre su vida y su comportamiento durante el hundimiento? Benjamin Guggenheim nació el 28 de octubre de 1865 en Filadelfia, Pensilvania, en el seno de una prominente familia de empresarios. Era conocido por su éxito en el mundo de los negocios y por su estilo de vida opulento. Junto a su familia, que incluía a su hermano Solomon y a su cuñado Mayer, Guggenheim fue uno de los principales patrocinadores y desarrolladores de minas, especialmente en el sector del cobre. Su riqueza y su estatus social le permitieron vivir una vida de lujo, y su presencia en el Titanic era una prueba de su alto perfil social. La noche del desastre, Benjamin Guggenheim estaba acompañado de su amante, Leontine Hobart, y su ayudante de cámara, Maurice Pina. Según los testimonios y los relatos históricos, Guggenheim y Pina se enfrentaron a la tragedia con un sentido de dignidad y de calma. Cuando el Titanic empezó a hundirse, Guggenheim, según se dice, se mostró decidido a enfrentar su destino con elegancia y compostura. El mayordomo de Guggenheim, que sobrevivió al naufragio, relató que ayudó a Guggenheim a vestirse con un smoking de noche, un detalle que enfatiza la disposición del empresario a morir con sus mejores galas. La frase que aparece en la película parece ser precisamente la base de este relato. Según el testimonio del mayordomo, Guggenheim y Pina se mostraron decididos a enfrentarse a la muerte con la misma dignidad con la que habían vivido. Sin embargo, la película de James Cameron añade un toque dramático a la historia con una frase adicional sobre el brandy. Pero se aclaró que esta línea había sido simplemente una invención cinematográfica. Y es que aunque la frase contribuya a la atmósfera de la película, no hay ninguna evidencia histórica que confirme que Guggenheim realmente pidió un brandy antes de morir. Es simplemente un detalle que le añade un toque de carácter a este personaje, pero es importante diferenciar entre los hechos y la dramatización. Además, la influencia de la película en la percepción pública de Guggenheim es muy significativa, y es que James Cameron logró crear un retrato tan convincente que muchas personas han llegado a creer que ciertos aspectos de la historia relatada son hechos que sucedieron realmente. Es verdad que esto no es muy raro en el cine, donde la representación dramática a menudo se confunde con la realidad histórica. La imagen de Guggenheim como un hombre que se enfrenta a muerte con un brandy en la mano se ha convertido en una parte popular del folclore del Titanic, aunque no se base directamente en hechos históricos. Y si os estáis preguntando si el apellido de este señor, Guggenheim, tiene algo que ver con el Museo Guggenheim de Bilbao, pues sí, el museo se llama así por su familia, la familia Guggenheim, en especial por uno de sus hermanos, Solomon, que también lo hemos mencionado, quien creó una importante fundación artística que promovía el arte moderno, lo cual, por cierto, es una historia también muy interesante que, si queréis, podemos tratar en otro vídeo. Así que hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado el vídeo y no sabes qué comentar, déjame este emoticono en los comentarios y yo te responderé tan rápido como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.